Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la física de la circulación de la sangre. Somos el grupo número 3, conformado por Noelia Romo, Génesis Pacheco y María Kirchner. Cabe recalcar que la sangre se transporta a todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos, por medio de lo que son venas y arterias. Tanto, la física del fluido sanguíneo va a establecer que un fluido se desplaza por un tubo cuando la presión inicial es superior a la existente al final del tubo, moviéndose desde una zona de mayor presión a una de menor. Por lo tanto, el flujo va a depender directamente del gradiente o de la diferencia de concentración. Así también, la resistencia depende de las dimensiones del tubo y la naturaleza del fluido, midiendo las fuerzas de rozamiento y fricción entre las moléculas del fluido y con las paredes del tubo. La velocidad con la que circula la sangre en el interior del tubo va a ser directamente proporcional al flujo e inversamente proporcional al área transversal del mismo. El flujo a caudal será el resultado del volumen por minuto y se lo define como un circuito en la unidad del tiempo. Por lo tanto, tenemos las siguientes fórmulas. Q va a ser flujo o caudal que se va a presentar sobre el cambio de la cantidad de movimiento sobre la resistencia y el volumen va a ser el caudal sobre pi radianes al cuadrado. Dentro de los tipos de flujo contenemos al laminar. Es un tipo mayoritario en el cual el fluido se desplaza en láminas coaxiales o cilíndricas en las que todas las células se mueven paralelas al eje vascular. Se origina en un perfil parabólico de velocidades con un máximo valor en el eje y en el sistema vascular los elementos son fuertemente desplazados hacia los centros. El segundo tipo de flujo que tenemos es el flujo turbulento. Este de aquí explica que cuando el flujo se presenta con remolinos va a ser turbulento. Aquí el perfil de velocidades se aplana y la dirección lineal con el gradiente y el flujo se pierde debido a los remolinos presentes en el mismo. Dentro de lo que es las resistencias vasculares, estas de aquí no se pueden medir directamente o ser una magnitud compuesta, pero se pueden obtener de la ecuación inicial al establecer un gradiente de presión entre dos puntos y medir el flujo que establece que la resistencia es igual al cambio en la cantidad de movimiento sobre el flujo. Uno de los tipos de resistencia que vamos a encontrar es la viscosidad, que se define como la propiedad de los fluidos, principalmente de los líquidos, de poner resistencia al desplazamiento tangencial de capas de moléculas. Según Newton, resulta del cociente entre la tensión de propulsión y el gradiente de velocidad entre las distintas capas de líquidos. Los fluidos newtonianos presentan una viscosidad constante, como es el caso del agua, mientras que los no newtonianos presentan una viscosidad variable, que es el caso de la sangre, que se modifica dependiendo de las dimensiones del tubo y del tipo de flujo. Cuando la velocidad de la sangre se incrementa, la viscosidad de esta va a disminuir. La sangre está formada por células y plasma. Las primeras son las responsables principales de la viscosidad sanguínea y tanto el hematocrito como la velocidad del flujo y el diámetro del vaso modifican la viscosidad de la sangre. A altas velocidades la viscosidad disminuye al situarse las células preferentemente en el eje central del vaso. La resistencia que ofrece un vaso sanguíneo al flujo de la sangre se expresa mediante la ley de Poiseuille, que afirma que el flujo sanguíneo es proporcional a la cuarta potencia del radio del vaso e inversamente proporcional a la viscosidad. Esta ley se desarrolla en flujos dentro de tubos cilíndricos. Debido a que la longitud de los vasos y la viscosidad son relativamente constantes, el flujo viene determinado básicamente por el gradiente de presión y por el radio. De la ecuación representada destaca el hecho de que el radio, al estar elevado a la cuarta potencia, se constituye como el factor más importante. Esta ecuación está hecha para fluidos homogéneos con viscosidad constante. En los vasos sanguíneos estas condiciones no siempre se cumplen. Si la velocidad del flujo es alta o si el gradiente de presión es elevado, se pueden generar remolinos o turbulencias que modifican el patrón del flujo. Entonces se necesitará gradientes de presión mayores para mantener el mismo flujo. Propiedades de la pared vascular. Ya. La pared de los vasos sanguíneos está conformado por una capa de células epiteliales, endotelio y cantidades variables de colágeno, elastina y fibras musculares lisas. La capacidad de deformación y recuperación de un vaso es un factor muy importante en la hemodinámica. A través de la pared vascular se mide una diferencia de presión entre el interior y el exterior, denominada presión transmural. La presión intravascular se debe a la contracción cardíaca, así como a la distensión elástica de la pared. La presión exterior es la presión hidrostática de los líquidos intersticiales y presenta un valor próximo a cero.
Si la presión exterior es superior a la del interior, el vaso se colapsará. La presión transmural, según la ley de Laplace, para cilindros huecos de extremos abiertos dependerá del radio del cilindro, del espesor de la pared y de la tensión parietal o fuerza por unidad de longitud. La capacidad de formación y recuperación de un vaso puede medirse como la relación entre los cambios de velocidad y presión en el interior del mismo. Esta propiedad se conoce con el nombre de elastanza o bien su inverso, la complianza. Cuando un vaso posee una pared fácilmente deformable, su complianza es grande. Las arterias son vasos de complianza media a presiones fisiológicas, sin embargo, a presiones elevadas se vuelven rígidos y con complianzas cada vez menores. Las venas son vasos que, aunque menos deformables que las arterias, presentan una gran capacidad a presiones bajas de acomodar volúmenes crecientes de sangre. Las venas sistémicas son 10 veces más distendibles que las arterias. De los 5 litros de sangre del aparato circulatorio en situación de pie, el 84% se sitúa en el circuito mayor, el 9% en el circuito menor y el 7% en el corazón. En la velocidad de la sangre depende del área total transversal de cada sección analizada. En la aorta sería una velocidad de 20 centímetros sobre segundos y en los Gracias al estudio de la física podemos comprender de mejor manera cómo es el sistema circulatorio, ya que este lleva oxígeno, nutrientes y hormonas a las células y elimina los productos de desecho como el dióxido de carbono. El recorrido que sigue la sangre siempre va en la misma dirección para que las cosas sigan funcionando como deben funcionar. Gracias por su atención.